Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Bienvenidos al canal Tiempo de Atención, entrando en libertad, saliendo en libertad. Bienvenidos de nuevo al mundo de los carros de fuego, de los extraterrestres, UFO. Y desde el principio de este nuevo podcast, del cual hemos hecho ya el carro de los dioses, no eran ángeles, Dios, Elohim, los visitantes. Hoy toca carros de fuego de los cielos y Viracocha, que seguro que muchos de vosotros de América sabéis quién es y que ahora hablaré de él. Textos antiguos, relatos que están todavía, los podemos leer todos. En esta secuencia de mundos mágicos, a lo mejor no tan mágicos. El otro día escuchaba a JJ Benítez poniendo un ejemplo para responder a una pregunta y dice: imagínate que pudieses contarle a Cristóbal Colón que si él tardó 3 meses en encontrar lo que es América hoy, pudiese disponer de un avión que te lleva en 8 horas. Pues no te creería. Pues igual, esto quiere decir que el mundo de la ciencia, que niega tantas cosas, bueno, es que está en los textos sagrados, pero estamos tan ciegos que no queremos ni ver. Ni ver. No es mitología, no es tal. Y el número de gente que cada día, desde hace miles de años, bueno, está hasta impreso en cuevas, en Argelia hace 4.000 años, 14.000 años, en Tanzania, en Utah, donde queráis, veis que está por todas partes, que llaman la atención. Así que como llama la atención, y a mí me encanta lo que llama la atención, que no llama la atención, y que el mundo del péndulo, esto es lo que es correcto, se ríe de ello, esto es fácil. Recordad lo que dije hace unos meses, que esto es un poco criminal, pero es así. Si tú eres alemán y dices una tontería, la tontería se puede convertir en ciencia. Vamos, no te sopla ni la gaita. Ahora, si tú eres español, argentino, mexicano, peruano, lo más normal es que digas, chalao, esto es normal. Si eres americano, lo que haces es forrarte de dinero. El americano es un híbrido. Un híbrido. Es un país peculiar. Esto ocurre en la ciencia. ¿Cuáles son los países donde más ciencia hay, donde más se paga por la ciencia, donde todo el mundo normal de científicos quiere ir a investigar porque le pagan bien, hasta las becas las pagan bien, y puede publicar y estar en las revistas especializadas? Pues eso, pues Estados Unidos, Alemania, Suiza y en los otros países lo que hay son pseudo conexiones. En fin, carros de fuego de los cielos y Viracocha. Voy a ir introduciendo en cada podcast que haga unas historias antiguas que tienen que ver mucho con estos astronautas del tiempo que parece ser que ya estaban aquí antes, mucho antes. Les interesa mucho nuestro es por decir algo, la Tierra. Un sensacional hallazgo fue hecho en la colina de Kuyunjik, cerca del comienzo del siglo. Fue la heroica epopeya de gran poder expresivo grabada en 12 tablas de arcilla y pertenecían a la biblioteca del rey asirio Asurbanipal. La epopeya fue escrita en acadio. Más tarde se encontró una segunda copia de la época del rey Hammurabi. Es un hecho que la versión original de la epopeya de Gilgamesh tiene su origen en los sumerios, ese pueblo misterioso cuyo origen no conocemos, pero que dejaron asombrosos números de 15 dígitos y una astronomía muy avanzada. También está claro que el hilo principal de la epopeya de Gilgamesh corre paralelo al libro bíblico del Génesis. La primera tabla de arcilla de los hallazgos de Kuyunjik relata que el héroe victorioso Gilgamesh construyó una muralla alrededor de Uruk. Leemos que el dios del cielo vivió en una majestuosa casa que contenía graneros y que los guardias se colocaron en la muralla. Leemos que Gilgamesh era una mezcla de dios y de hombre, 2 tercios dios y 1 tercio hombre. Los peregrinos que llegaban a Uruk
Uruk, lo miraban con temor y temblando porque nunca habían visto algo parecido en belleza y fuerza. En otras palabras, el comienzo de la narrativa contiene la idea de mezcla entre dioses y hombres nuevamente. Y sí, aquí es importante hacer algo. Si la Iglesia reconoce milagros y apariciones, tiene un instituto para eso. Siempre que sean de ángeles y tal, y a ellos les venga bien. Lo reconocen. Pero es más, se atreven hasta a hacer santos. Tienen el poder de darte la santidad. Imagínate tú. Iba a decir chavalín, chavalina, que te nombran santo después de muerto, obviamente. Bueno, en vida ya sería la hostia. No sé si hay alguno en vida. Creo que no, ¿no? La santidad viene cuando te mueres y hacen milagros. Pero es que lo reconoce. Lo que pasa es que lo reconoce dentro de un ámbito que es la Virgen María, a un papa, por ejemplo, el otro, Wojtyla creo que fue, que se aparece, que cura. O sea, eso te lo puedes creer. No solo te lo crees, eso lo refrenda el Vaticano. ¡Pam! Santo. ¿Por qué? Porque ha hecho un milagro, 3 milagros. Creo que tenías que hacer 3 demostrados. Joder, el del Opus, amigo, el del Opus. Monseñor Escrivá de Balaguer, el del Opus, creo que es santo también. Puta madre con la Iglesia. Y 1.000 millones de personas, perdón, que se me va la mano, se lo tragan. ¿Por qué no? Esto también podéis decir, ya, pero esto es como el juego del absurdo. Como los pingüinos, un pingüino, 2 pingüinos se tiran por el acantilado, pues todos nos tiramos por el acantilado. Es verdad, tiene un punto de verdad. Porque hay gente que podría decir, escucha, ni uno ni lo otro, ¿eh? Pero es que resulta que en los textos bíblicos está escrito. ¿Por qué tenemos que entender las cosas literalmente? ¿Por qué no podemos pensar? Es pensar, nada más. Si entramos en libertad y salimos en libertad, que ese es el gran secreto, no pasa nada. Porque ni te pones ciego por los ovnis, por los blancos, por los grises, por los rubios nórdicos, por los enanos, por los verdes, por los lagartos, no. Ni te pones tonto con las religiones. Si tú entras en libertad y sales en libertad, ya está. ¿Qué problema hay? Ninguno. La primera tabla de arcilla de los hallazgos de Kuyunjik relata que el héroe victorioso Gilgamesh construyó una muralla alrededor de Uruk. Leemos que el dios del cielo vivió en una majestuosa casa que contenía graneros. Lo miraban con temor y temblando la gente, porque nunca habían visto algo parecido en belleza y fuerza. En otras palabras, el comienzo de la narrativa contiene la idea de mezcla entre dioses y hombres, nuevamente. La segunda tabla nos cuenta que otra figura, Enkidu, fue creado por la diosa del cielo Aruru. Enkidu es descrito con gran detalle. Todo su cuerpo estaba cubierto de pelo, usaba pieles, comía pasto de los campos y bebía en las mismas aguadas que los rebaños. También retozaba en las cataratas. Cuando Gilgamesh, el rey de la ciudad de Uruk, oyó sobre esta poco atractiva criatura, sugirió que le dieran una hermosa mujer para que se separara de los rebaños. Enkidu, inocente personaje, cayó en el truco trampa del rey y pasó 6 días y 6 noches con una beldad semidivina. Esta real complacencia nos hace pensar que la idea de mezcla de razas entre un semidios y un medio animal no era tomado como tan normal en ese mundo bárbaro. La tercera tabla sigue contando sobre una nube de tierra que vino de la distancia. Los cielos rugieron, la tierra se estremeció y finalmente el dios Sol salió y tomó a Enkidu con poderosas alas y garras. Leemos con asombro que cayó como plomo en el cuerpo de Enkidu y que su peso le pareció como el de una roca. Incluso si le reconocemos a los antiguos cuentistas una fértil imaginación y descontamos las adiciones hechas por traidores, es así la traducción, y copistas, lo increíble sigue estando. ¿Cómo pudo saber el antiguo cronista que el peso de un cuerpo se convierte en pesado como plomo a cierta aceleración? Hoy en día sabemos todo sobre las fuerzas de la gravedad y aceleración. Cuando un astronauta es empujado hacia atrás por una fuerza de varias g, en el despegue ha sido calculado de antemano.
Pero ¿cómo se le ocurrió la idea al antiguo cronista? La quinta tabla narra cómo Gilgamesh y Enkidu salieron a visitar la morada de los dioses juntos. La torre en que los dioses Irninis vivían podía ser vista centelleando a la distancia mucho antes de llegar a ella. Las flechas y misiles que los viajeros enviaron a los guardias rebotaron sin hacerles daño. Misiles no son misiles. Un misil es cualquier objeto que lances a una velocidad alta. Y cuando llegaron al recinto de los dioses, una voz les rigió: dense la vuelta, ningún mortal viene a la montaña sagrada donde los dioses habitan. El que mira a los dioses a la cara debe morir. No puedes ver mi cara, porque ningún hombre podrá verme y vivir. Se cuenta en el Éxodo. En la séptima tabla está el primer relato de un testigo de un viaje espacial hecho por Enkidu. Voló por 4 horas agarrado en los talones de bronce de un águila. Así es como la historia lo relata, literalmente. Me dijo: mira hacia abajo a la tierra. ¿A qué se parece? Mira al mar. ¿Qué te parece? Y la tierra era como una montaña y el mar era como un lago. Y nuevamente voló por 4 horas y me dijo: mira hacia abajo a la tierra. ¿A qué se parece? Mira al mar. ¿Qué te parece? Y la tierra era como un jardín y el mar era como la cañada de un jardinero. Y voló más arriba aún otras 4 horas y dijo: mira hacia abajo a la tierra. ¿A qué se parece? Mira al mar. ¿Qué te parece? Y la tierra era como migas y el mar era como un canal de agua. En este caso, alguna criatura viviente debe haber visto la Tierra desde una gran altura. La descripción es demasiado acertada para ser el producto de una simple imaginación. ¿Quién podría decir que la Tierra parecía de migas y el mar como un canal de agua si no tuviera algún concepto de cómo se ve la Tierra desde las alturas? Porque la Tierra realmente se ve como un rompecabezas de migas y canales de agua desde una gran altura. Cuando la misma tabla nos cuenta que una puerta habló como una persona viviente, sin duda identificamos el fenómeno como un micrófono o con un micrófono. Y en la octava tabla, el mismo Enkidu, que debe haber visto la Tierra desde una considerable altura, muere de una enfermedad misteriosa, tan misteriosa que Gilgamesh pregunta si no se la habrá transmitido por el aliento venenoso de un pecho celestial. Pero ¿de dónde sacó Gilgamesh la idea de que el aliento venenoso de un pecho celestial podía causar una enfermedad incurable y fatal? La novena tabla describe cómo Gilgamesh llora la muerte de su amigo Enkidu y decide emprender un largo viaje hasta los dioses, porque está obsesionado con la idea de que puede morir de la misma enfermedad que Enkidu. La narrativa dice que Gilgamesh llegó a 2 montañas que sostenían los cielos y que estas 2 montañas enmarcaban el portón del sol. En el portón del sol encontró 2 gigantes y después de una larga discusión lo dejaron pasar porque era 2/3 de Dios él mismo. Finalmente Gilgamesh encontró el jardín de los dioses, más allá del cual se extendía el mar sin fin. Mientras Gilgamesh estaba en camino, los dioses le advirtieron 2 veces: Gilgamesh, ¿por qué te apuras? No encontrarás la vida que buscas. Cuando los dioses crearon al hombre, lo destinaron a la muerte, pero retuvieron la vida para ellos. Gilgamesh no escuchó advertencias. Quería llegar a Utnapishtim, el padre de los hombres, sin importar los peligros, pero Utnapishtim vivía en el lado opuesto del gran mar. Ningún camino llevaba a él. Ningún barco navegaba por allí excepto el del dios Sol. Sorteando todo tipo de peligros, Gilgamesh cruzó el mar y sigue su encuentro con Utnapishtim, que es descrito en la 13ª tabla. Gilgamesh encuentra la figura del padre de los hombres ni más grande ni más ancha que la suya y dijo que se parecían como padre e hijo. Entonces Utnapishtim le cuenta a Gilgamesh sobre su pasado, extrañamente en la primera persona. Pero para nuestra sorpresa, tenemos una descripción detallada del diluvio. Recuerda que los dioses le avisaron del diluvio que vendría y le dieron la tarea de construir un barco en el cual, ¿os suena esto, no? ¿No hay? En el cual albergar mujeres y niños, sus parientes y artesanos de todo tipo. La descripción de la violenta tormenta, la oscuridad, la marea creciente y la desesperación de la gente que no pudo llegar a él, tiene una tremenda fuerza narrativa incluso hoy en día. También escuchamos, tal como el cuento de Noé en la Biblia, la historia del cuervo y la paloma que fueron liberados y cómo finalmente las aguas
descendieron y el barco cayó en una montaña. El paralelo de la historia del diluvio en la epopeya de Gilgamesh y la Biblia no tiene duda, y no hay un solo erudito que lo niegue. Lo fascinante de este paralelismo es que tenemos diferentes presagios y diferentes dioses en cada caso. Si la historia del diluvio de la Biblia es de segunda mano, la forma de la primera persona de la narrativa de Unapuistín muestra que un sobreviviente, un testigo ocular, habla en la epopeya de Gilgamesh. Ha sido claramente probado que un diluvio catastrófico realmente tuvo lugar en el antiguo Este hace unos miles de años. Los textos cuneiformes de la antigua Babilonia indican en forma precisa dónde deben estar los restos del barco. En la ladera sur del monte Ararat, los investigadores encontraron 3 piezas de madera que posiblemente indican el lugar donde el arca encalló. Incidentalmente, la posibilidad de encontrar los restos de un barco construido principalmente en madera que sobrevivió a la inundación hace más de 6.000 años son muy remotas. Además de ser un reporte de primera mano, la epopeya de Gilgamesh también contiene descripciones de cosas extraordinarias que no podrían haber sido hechas por ninguna inteligencia viviente en ese tiempo en que las tablas fueron escritas, por más que hayan sido cambiadas por los traductores y copistas que han manoseado la epopeya por siglos. Porque hay datos enterrados entre las descripciones que deben haber sido conocidas por el autor de la epopeya de Gilgamesh, y podemos descubrirlas si lo miramos a la luz de nuestro presente conocimiento. Tal vez, haciendo algunas nuevas preguntas, echemos algo de luz en la oscuridad. ¿Es posible que la epopeya de Gilgamesh no se haya originado en el antiguo Este, sino en la región de Tiahuanaco? ¿Es concebible que los descendientes de Gilgamesh vinieran de Sudamérica y trajeran la epopeya ellos? Una respuesta afirmativa por lo menos explicaría la mención a la Puerta del Sol, la travesía por el mar y al mismo tiempo la aparición repentina de los sumerios, porque como es bien sabido, todas las creaciones de Babilonia que vinieron después, tienen su origen en los sumerios. Sin duda, la avanzada cultura egipcia de los faraones poseía bibliotecas en las que viejos secretos fueron cuidados, enseñados, aprendidos y escritos. Como ya fue mencionado, Moisés se crió en la corte egipcia y ciertamente tuvo acceso a la venerable biblioteca. Y así podemos viajar un poquito más y hacernos la primera pregunta o la siguiente aseveración. El hombre que quiera preservar los dogmas religiosos de la Biblia intactos debe estar interesado en clarificar quién educó a los hombres de la antigüedad, quién les dio las primeras reglas de vida en comunidad, quién les entregó las primeras reglas de higiene y quién aniquiló las razas degeneradas. Si pensamos así y hacemos preguntas como estas, no necesariamente no somos religiosos. Yo mismo estoy convencido que cuando la última pregunta sobre nuestro pasado tenga una genuina y convincente respuesta, algo, que se puede llamar Dios o como os dé la gana, a falta de un mejor nombre, quedará por y para la eternidad. Pero la hipótesis de que el Dios inimaginable necesitaba vehículos con ruedas y alas para moverse de un lugar a otro, se apareaba con gente primitiva y no se animaba a dejar caer su máscara, sino que sigue siendo una insultante pieza de presunción, mientras no sea aprobada o apoyada con pruebas. Esto es lo que ocurre. Es decir, quieren las pruebas. Ya os he contado al inicio, los santos, los milagros. Eso sí, pero otras cosas no. ¿Por qué no? La respuesta de los teólogos de que Dios es sabio y que nosotros no podemos imaginar en qué modo se muestra escabulle cualquier pregunta que tenga dedo de frente. Son unos controladores. En fin, os dejo con estos carros, este capítulo de hoy, que es carro de fuego de los cielos y Viracocha. Y Viracocha viene ahora. Y Viracocha nos cuenta lo siguiente. Surgió un buen día, caminaba por una senda, barbado, de tez blanca, con su túnica y su mensaje de paz, amor y esperanza. Hacía milagros y milagros enseñó a los pueblos preincas, civilizó a estos pueblos y su nombre, aunque pudiera parecer otro, era el de Viracocha. Esto es importante porque Viracocha, también conocido como Huiracocha, en quechua sureño y aymara, fue una divinidad de la cultura andina prehispánica, especialmente de la religión incaica.
una deidad creadora y antropomórfica. Y esa deidad, una vez puso orden entre aquel pueblo, siguió su camino. Fue tenido por un Mesías, por un Dios, y hoy día tiene la categoría entre los vestigios y sus raíces culturales. Todo de él se desconoce. Llegó hacia el 3100 a.C. y su ruta hoy en día está claramente definida gracias a los estudios realizados en el siglo XX por modernos satélites. Y nuevamente lo imposible surgido ante los expertos. Viracocha recorrió Perú, Bolivia y Ecuador en línea recta, uniendo en esa misma línea lugares tan emblemáticos como el lago Titicaca, Cuzco, Pucara o Cajamarca. Precisamente los lugares donde más culto tiene la figura de Viracocha y obviamente los lugares por donde pasó. La leyenda dice que Viracocha mandó culturizar otras zonas de aquellos pueblos preincas a su hijo, Imaimana. Y lo curioso es que los pueblos que este dotó del conocimiento se unen a la línea recta de la ruta de Viracocha con un ángulo exacto en todas ellas de 28 grados 57 minutos. Además, esas líneas de su ruta marcan el recorrido del Sol y sus estaciones. Además, Viracocha es el dios que arregló todos los solsticios, según la mitología preinca, y así debió ser, porque sobre un mapa, la ruta de su hijo con su ruta marcan la trayectoria de ese Sol, pero también el solsticio de invierno del año 3100 a.C. ¿Casualidad? Son tantos los datos astronómicos que manifiesta esa ruta que la casualidad en este caso es impensable. Además de la fecha del 3100, que es significativa, fue la fecha en la que los mayas aproximadamente iniciaron su calendario y otros pueblos lo marcaron como una fecha mágica. ¿Por qué? Dicen que fue cuando los dioses llegaron del cielo. Lo dicen así. Y no hace tanto, 3100 años. Pero esto no le gusta a la ciencia. Los dioses llegaron del cielo. Nuestra moderna tecnología nos ha permitido realizar este descubrimiento inquietante, que es así, quizás para indicarnos que el saber está escrito en la tierra como en el cielo, pero lejos de estar contenido en una pared o en un papel, lo está a escala gigantesca en la ruta que ellos mismos trazaron. La profecía de Viracocha decía que cuando volviera a la tierra en la segunda venida, ¿no? También se habla de la segunda venida de Cristo, y esto es del 3100 a.C. Habría un resurgimiento, un fin. Los pueblos precolombinos tomaron a los descubridores por el regreso de Viracocha, sucumbiendo ante aquella fiebre del descubrimiento, la conquista y también del horror. Viracocha se fue tal y como llegó, en silencio, y no ha regresado. Tal vez en un futuro lo haga, y esta humanidad nuestra tenga su fin o una segunda oportunidad. Y aquí ponemos fin a este primer capítulo. Es el tercero, en realidad, en el que hablo de carros de fuego y el dios Viracocha. Mañana continuamos con otro dios, que es el de un dios, los Dogus, D-O-G-U-S, y qué más historias acerca de los carros. Que tengáis un excelente día, hasta mañana.